de repente la piña, podemos utilizar de repente hasta incluso la sábila, ¿no? Podemos utilizar, ¿por qué no decir también como barrera viva, la hierba luisa, ¿no? Toda especie que ayude y evite que exista ese proceso de erosión que lo hace la lluvia cuando cae fuertemente en un suelo desprovisto, limpio, ¿no? Eso podemos instalar. Esas especies son convenientes para la instalación de las barreras vivas. Muy bien, ingeniero, gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta también del Telecentro Previsto. Previsto pregunta, ¿no? ¿Con qué se puede controlar eficazmente las hormigas negras o las cortadoras de hoja? Bien, amigos de Previsto, realmente esto es una plaga que constantemente lo vemos también en San Martín, ¿no? Por lo general, nosotros recomendamos a los productores, antes de utilizar un producto químico, primero identificar el nido de donde vienen estas hormigas. Sobre todo las hormigas cortadoras o arrieras son aquellas que salen en las noches, ¿no? Y visitan prácticamente a la plantación, a la planta más suculenta, y empiezan a mochar las hojas y se las llevan las hojas para depositar en sus nidos, ¿no? Entonces, ¿cómo combatirlas? Pues hay que cambiar el pH del ingreso del nido de estas hormigas utilizando cal, ceniza. Otra manera también es colocar un poco, por qué no decirlo así, yo lo he hecho, colocar un poco de gasolina, encender un fósforo y se genera una explosión interna por el proceso de fermentación de las hojas que a lo largo del tiempo ellos han acumulado en esos nidos. Y otra forma, pues, de utilizar un producto químico, ¿no? Abrir, digamos, o también podemos utilizar cal, ceniza, ¿no? Abrir el nido y aplicar este producto en el hormiguero, identificando en primer lugar, llegando sobre todo al lugar donde están los huevos de las hormigas. De esta manera repelemos, ¿no?, el ataque de las hormigas en las plantas de cacao. Muy bien, ingeniero. Bueno, nos comunican que nuestros amigos del Telecentro La Morada también tienen una pregunta. Bueno, vamos a darles el pase. Adelante, Telecentro La Morada. Bien, ingeniero, muy buenos días. Acá Telecentro de La Morada quiere hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿qué planta de reforestación podemos en los cacaos, ¿no? Hacia los costados de las plantas de cacao? Porque siempre sabemos que hay que sembrar el árbol de la guava, ¿no? Pero sin embargo nos damos cuenta que la guava, bastante hojas sale, se ramifican demasiado y entonces da sombra al cacao. Entonces, yo le pregunto, ¿qué plantas podemos sembrar aparte, qué planta de reforestación podemos sembrar aparte de la guava? Gracias. Bueno, lo que prácticamente nosotros recomendamos en la instalación del sistema agroforestal es la instalación cada 5 filas de una franja de especies forestales. ¿Qué especies forestales nosotros recomendamos? Estamos recomendando especies forestales de rápido crecimiento. No recomendamos guava, porque sí tiene mucha razón usted de que hay mucho alto sombramiento en el cacao. Eso antes se hacía, ahora no. El sistema agroforestal es el componente forestal el que va a determinar el sistema agroforestal. Y como componente de ese sistema agroforestal está la especie forestal que es de rápido crecimiento. ¿Qué especies forestales podemos sembrar en estas fajas, ¿no? Pues tenemos que pensar en instalar especies, por ejemplo, como la capirona, como la bolaina, como la marupa, como de repente el paliperro, ¿no? Podemos instalar, ¿por qué no decir también caoba, cedro, que le den
mayor valor agregado a la parcela, ¿no? Es decir, especies que se puedan manejar, ¿no? Que se puedan podar y que tengan básicamente un tallo erecto, de tal manera que se eleve y esté sobre el cacao, generando todo un microclima, ¿no? Esas especies. Hemos hecho algunas pruebas de trabajar de repente con eucalipto torreliana, ¿no? Pero creemos que esta especie de eucalipto torreliana u otros eucaliptos tendrían que diseñarse, pero en contorno de la parcela, ¿no? ¿Por qué? Porque son especies también de rápido crecimiento y aparte de eso son especies que nos pueden servir por su follaje como cortina rompeviento. Aparte de eso, tiene un fuste, un tronco mucho más resistente a cualquier golpe fuerte de aire o ventarrón que puede hacer de que nos ayude a proteger el cultivo del cacao instalado dentro de la parcela. Bien. Muy bien, ingeniero Dante. Bueno, al parecer han quedado muchas interrogantes en los telecentros que nos han estado acompañando el día de hoy, telecentros de la red de telecentros de la Amazonía de Cedro. Bueno, vamos a dar el pase a nuestros amigos del telecentro de Chasuta que tienen una pregunta adicional. Adelante, Chasuta. Sí, gracias, Edgar, por darnos la oportunidad para estar haciendo la pregunta, ¿no? Por parte del señor Ricarte. Gracias, señorita Elvira, por el pase. Gracias al ingeniero García por la información que nos está brindando. La pregunta va porque ¿cómo podemos controlar los gusanos que muchas veces atacan al cacao por la raíz, por el tronco y a veces en el fruto? ¿Cómo podemos controlar con qué tipo de venenos o remedio? Gracias. A ver, ¿me escucharon? Ya, ahora sí, vuelvo a repetir, ¿ya? Por lo general, a veces en algunos suelos muy húmedos, muy de materia orgánica, hay la presencia de estos nematodes cuando antes de haberse instalado el cacao, se instaló yuca, una plantación de yuca. Esta plantación de yuca ha tenido mucho tiempo en campo y se ha extraído la yuca, luego posteriormente se ha instalado el cacao. Hay alguna presencia de estos nematodes que hay que controlarlos de repente con algún otro nematicida. En todo caso, sería importante también aplicar una determinada proporción de barbasco, ¿no? En una mochila de 20 litros, que puede ser más o menos unos 500 gramos, pienso yo, de barbasco, ¿no? En una mochila de 20 litros y aplicar directamente al cuello de plántula, para evitar contrarrestar en primer lugar y controlar el ataque de cualquier nematode que se pueda presentar o gusano. Habría que verlo con más detenimiento para ver cuál es el ataque que está causando en sí a la parcela. Le invocaría a usted que coordine con los técnicos de la zona para poder visitar su área. Bien. Muy bien, ingeniero, gracias por esta respuesta. Estoy seguro que nuestros amigos de Chasuta han quedado satisfechos con esta respuesta. Bueno, vamos a dar el pase. Tenemos dos telecentros más que quieren hacer sus preguntas. Vamos a dar el pase al telecentro Boquerón. Adelante, Boquerón. Aquí, Telecentro Boquerón. Bueno, vamos a darles el pase con la señora Jovita Martínez, quien va a hacer la siguiente consulta. Bueno, ante todo, buenos días. Mi pregunta es esto, ve. ¿Por qué las flores del cacao caen, no cuajan? ¿Qué desierto contribuye la poda en este caso? ¿Y qué hacer o qué aplicar? Gracias. Adelante, Edward. Bueno, muchas gracias por su pregunta en el Boquerón. Básicamente, a veces cae la flor del cacao por el ataque de algún insecto que puede ser de repente el chinche, ¿no? O puede ser también alguna deficiencia nutricional que se presenta en el suelo. Primero, si se presentara alguna deficiencia,
en primer lugar, tomar un primer paso de realizar un análisis suelo para identificar qué componentes nutricionales tiene su suelo y definir básicamente qué elementos le falta a su cultivo para poder realizar un trabajo de abonamiento mediante un plan de abonamiento y fortalecer en primer lugar la nutrición de esa planta. Y como segundo lugar, si existiera de repente algún ataque de algún insecto, puede ser el chinche u otro, incluso hasta las hormigas causan ese daño, yo creo de una forma muy convincente, antes de aplicar cualquier producto que puede ser un insecticida muy tóxico, que no les doy el nombre, pero es muy tóxico que se ha utilizado, por ejemplo, para matar broca en esa zona, ¿no? Utilizar las trampas amarillas. ¿Qué son las trampas amarillas? Pues en el cacao nosotros tenemos que armar algo así como una banderola pequeña con un plástico amarillo. En ese plástico amarillo nosotros vamos a pasar con una brocha un aceite, que puede ser un aceite comestible, que puede ser un aceite denso, que puede ser el aceite de la palma del espino que sale, ¿no? Y mezclar con un poquito de repente de un aceite agrícola, que es un poquito caro, y mezclarlo con una pequeña proporción de ese aceite agrícola para impregnar toda esa banderola que se puede colocar a unos 15 centímetros del suelo y a unos 50 centímetros de la planta que está atacada. Los insectos tienen la propiedad, en primer lugar, de llegar a los lugares donde hay un color amarillo. Les atraen mucho los colores amarillos. Entonces, al llegar el insecto, lo primero que va a hacer, antes de atacar a la planta de cacao con la floración de cacao, va a empezar a llegar al plástico que está prácticamente empapado con aceite y se va a quedar pegado, adherido a ese plástico. Usted en la mañana se va a levantar o en la tarde va a identificar una serie de insectos que han quedado pegados en esta banderola de plástico, ¿no? Y va a poder eliminarlos. Luego, posteriormente, nuevamente colocar esta solución de aceite, ¿no? Y poco a poco va a ir controlando el ataque de este insecto a nivel de floración o a nivel de fruto incluso. El chinche ataca muchas veces también al fruto cuando está en estado maduro, más cuando está en estado maduro que cuando está en estado verde, si se dan cuenta. Entonces, esa es una medida también de control, ¿no? Un control prácticamente integrado que podemos desarrollar muy de bajo costo en cada una de las parcelas de cacao que tenemos en la zona. Muy bien, ingeniero. Bueno, nuestros amigos de La Morada también nos están informando que tienen una pregunta adicional y con esto vamos cerrando. Bueno, y una pregunta para terminar también con el telecentro previsto. Bueno, vamos a dar el pase al telecentro La Morada. Adelante, La Morada. Ingeniero Dante, buenos días. Una pregunta de repente un poquito salidito del tema, ¿no? Pero yo soy una agricultora de aquí, de la zona, lo que es de La Morada, y mi intención es no quedarme, como dice, simplemente ser una agricultora, ¿no? Y quisiera, ¿qué me recomienda para empezar a trabajar? De repente como un consorcio, una cooperativa, o para yo ver la manera de repente agruparnos entre vecinos acá de La Morada y ver la manera de cómo salir adelante, ¿no? Para cómo empezar, mejor dicho, a conocer el negocio, cuál es la manera más correcta que me diría usted, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Telecentro La Morada, pobladores, productores de cacao de La Morada. Muchas gracias por su pregunta, señora. Es importantísima esta pregunta y sobre todo es muy importante que los productores estén organizados. El desarrollo de una zona va a depender del fortalecimiento de las organizaciones. Para empezar, solos no vamos a poder lograr que la asistencia técnica llegue a nuestra comunidad. Por lo tanto,
los productores, tenemos que organizarnos a nivel de organización, de asociarnos, a nivel de asociatividad le llamamos nosotros, a nivel de comités, a nivel de asociaciones y más adelante de repente a nivel de una cooperativa. Cada uno tiene una instancia y hay que pasar por esas instancias. Pero el primer punto es trabajar organizados, es trabajar juntos, adelante, bien organizados, en forma ordenada, mediante una asociación. El nivel de asociatividad les va a ayudar a crecer a ustedes como organización y como personas, para que puedan obtener de repente apoyo económico, apoyo técnico de los proyectos, de las instituciones públicas, privadas, que están en el ámbito de su jurisdicción. Es importante estar asociados, es muy importante. Gracias por esa pregunta, para recalcar eso a todos los telecentros y a todas las organizaciones que estamos nosotros atendiendo. Gracias. Muy bien, gracias al ingeniero también. Y no se olviden, ¿no? En este caso, la importancia que tiene la asociatividad en los productores. Y bueno, para ir culminando ya, tenemos una última pregunta que viene desde el telecentro de Previsto. Bueno, Previsto pregunta: cuando una planta se seca, ¿qué hacer para sembrar otra planta en el mismo lugar? ¿Cuál es el proceso o cuál es el tiempo que se tiene que esperar? Bueno, si se diera ese caso, bueno, hay que eliminar esta planta, hay que extraerla con toda la raíz, luego hay que excavar el lugar donde estaba afectada y colocar una buena dosis de cal y ceniza, ¿no? Como les vuelvo a indicar, es importante identificar si, por ejemplo, esta zona es muy húmeda, hay que drenarla, ¿no? Y hacer que más o menos de acá a la próxima campaña, 6-8 meses, ya podemos instalar una planta nueva ahí en esa misma área. Luego de que pase este proceso ya de desintoxicación, de secamiento del hongo que puede haber atacado esa planta. Muchísimas gracias, ingeniero Dante García, especialista de la Alianza Cacao Perú en la región San Martín. Bueno, y agradecemos también a todos los productores que han venido participando en esta teleconferencia, a los telecentros de Chasuta, Pinto Recodo, Hermilio Valdizán, Boquerón, Aucayaco y La Morada. Recordarles que este telecentro llega gracias a la red de telecentros de la Amazonía, al programa Inclusión Digital, con la cooperación técnica internacional USAID, y gracias a las coordinaciones de Cedro con la Alianza Perú Cacao. También mencionarles que esta teleconferencia se está reproduciendo por el canal de YouTube de la red de telecentros de la Amazonía, donde ustedes pueden entrar a ver el video más adelante si es que les ha quedado alguna duda o tienen alguna inquietud. Bueno, ingeniero, gracias. Sus palabras para ir culminando esta teleconferencia. Bueno, no queda más que agregar lo siguiente. Hacer llegar a cada uno de ustedes, productores y productoras de cacao fino de aroma, a trabajar con mucho empeño este cultivo, que es un cultivo que realmente nos va a dar las más grandes satisfacciones, y pues que tengan ustedes un buen día, lunes. Muchas gracias. Bueno, y nos estamos despidiendo hasta la próxima teleconferencia. Cuídense mucho y buen inicio de semana.